Isaías 53, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Te damos gracias, Dios. En esta mañana, después de haberte adorado, Señor, te pedimos sabiduría, revelación abundante, para que esta semilla de tu palabra dé fruto en el nombre de Jesús de una manera poderosa, Señor, y los enfermos puedan sanar y podamos ser ministros competentes de este nuevo pacto en el nombre de Jesús, llevando ese evangelio de poder a las naciones. En el nombre de Jesús nos capacitamos, Espíritu Santo, por la instrucción que tú nos das a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y yo declaro que no regresa vacía, sino que hará para lo cual fue enviada, en el nombre de Jesús. Yo declaro esa fe poderosa para que opere en esta mañana milagros y señales del Espíritu Santo en cada oyente, en cada creyente, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te hacemos el Señor de esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, fíjese bien, este es un texto bíblico de los más importantes para la sanidad. Ciertamente llevó Él nuestras, ¿qué? ¿A dónde cree que la llevó? A lo profundo del mar, donde llevó los pecados, allá llevó las enfermedades. Dice que en la cruz del Calvario, en esas 3 horas de tinieblas, dice que ahí le cayó la maldición. ¿Qué cree que significan esas 3 horas de tinieblas? Que Él llevó las maldiciones de la ley. Las maldiciones representaban, según Deuteronomio 28, dentro de las maldiciones existía ¿qué? Que iba a estar enferma la gente, ¿no? ¿Cuál otra de las maldiciones? Que iba a estar pobre, etcétera. Usted léalo en Deuteronomio 28 a partir del versículo 15 en adelante, por ahí. Vienen las maldiciones de la ley que ya no le aplican a usted porque Cristo ya lo redimió de ellas. Pero ¿por qué hay mucha gente que está enferma? ¿Por qué hay muchos que están pobres? Porque no le han creído a Dios, ¿ok? En pocas palabras, legalmente Cristo ya hizo toda la obra redentora. Cristo ya lo hizo todo. Pero a través de la fe, cada persona, conforme le va creyendo a Dios, va recibiendo esa herencia. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Y la herencia no viene nada más por venir, viene por algo que se llama fe, que es una sustancia por la cual opera la manifestación de Dios. Entonces fíjese bien, Isaías 53 versículo 4, llevó nuestras enfermedades. ¿Qué cree que significa eso? Que Él se hizo enfermedad para que usted fuera sanado. Y no nada más para que fuera sanado, sino también para que viva en salud. Es decir, que ni una gripa le pueda tocar. Hermano, pero es que la contaminación del planeta, yo creo que con esa contaminación me tengo que enfermar, es más, me tengo que morir de algo, mucha gente dice. ¿Cuántos han escuchado eso? Me tengo que morir de algo. Ese morirse de algo no existe en la Biblia. En la Biblia dice que Dios ha prolongado los años de su vida. Sí es cierto que tiene que morir un día. ¿Cuántos saben que tenemos que morir un día si no viene Cristo? Sí, pero es larga vida. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Después de 100, 110, 120 años, con toda tranquilidad se va a despedir de su familia. Tranquilo, hasta puede llevar una almohadita, ¿no? Y con permiso, ya me voy, ¿verdad? Los hombres de la Biblia, como Moisés, como David, dice que murieron de larga vida, lleno de días y de vida. ¿Ok? Entonces fíjese bien, la promesa de la sanidad es algo para el tiempo presente. La promesa de la sanidad no es algo que es para 100 años atrás o para los primeros 100 años después de Cristo. La promesa de la sanidad es algo para el tiempo presente. ¿Estamos de acuerdo? El tiempo presente. Muy bien. Entonces fíjese bien, vamos a continuar en 1 Corintios. Vamos a ver la 1 Corintios. Ya vimos algunas cosas ahí muy importantes. Una cosa que usted debe entender en primer lugar, para que los enfermos por los cuales usted ore, o inclusive si usted ora por usted mismo, para que usted reciba la sanidad, o para que los enfermos reciban la sanidad por los cuales usted vaya a orar. Estos enfermos necesitan conocer primero que Dios no es el que envía la enfermedad, ¿verdad?
Porque si Dios envía la enfermedad, entonces ¿para qué oramos por los enfermos? Usted se está oponiendo a la voluntad de Dios, ¿estamos de acuerdo? O sea, imagínense Dios, a ver, tengo enferma a la hermana Chonita, imagínense suponiendo, ¿no? Dios que dijera así, tengo enferma a la hermana Chonita, aquí está en esa silla. Pero, cuidadito hermano Sergio con que ores por ella, porque es mi voluntad que esté enferma. Entonces, ¿cómo voy a orar yo por ella si es la voluntad de Dios que esté enferma, ¿no? ¿Cómo podría alguien orar por esa persona? Entonces yo no me voy a poner a la voluntad de Dios, ¿me explico? Usted se opondría a la voluntad de Dios, ¿verdad que no? Oponerse a la voluntad de Dios es hacer lo contrario a lo que Dios hace, pues, para que me entienda. Si Dios es el que lo tiene enfermo, pues yo no voy a orar por la persona porque Dios es el que lo tiene enfermo. Pero si usted cree de acuerdo a la palabra que Él es el sanador, que no es el enfermador, si usted cree de acuerdo a la palabra que Dios es el que hace el milagro para que se vayan las enfermedades, entonces sí ore por la persona, y la voluntad perfecta de Dios es que la gente esté viviendo en salud, en sanidad, ¿verdad? Sea sanado de enfermedades incurables. Entonces fíjese bien, no nos vamos a poner aquí a la voluntad de Dios. Yo creo que Dios es el sanador, yo no creo que Dios es el enfermador. Primer tips que debe entender el enfermo por el cual usted va a llorar: ¿sabes qué? Dios te quiere levantar de esa cama, Dios te quiere sanar del cáncer, Dios te quiere sanar del diabetes. Es Dios el sanador, no es Dios el que te tiene enfermo. No te está probando con esa enfermedad Dios. Es el primer mensaje que deben de oír las personas que están enfermos, desahuciados. Imagínese, está alguien desahuciado, te doy 3 meses de vida, imagínense en el hospital el médico, 3 meses de vida. Y de repente llega usted, ahora voy a orar por la persona. Mira, vengo a orar por ti, pero pues en primer lugar no sé si es Dios el que te tiene enfermo. Es más, a lo mejor yo creo que Dios te tiene en esa cama. Voy a orar por ti, pero bueno, no sé si sea una prueba de Dios lo que tú tengas en tu cuerpo. Porque Dios te quiera levantar de esa cama después, cuando Él decida. Voy a orar, pero pues no sé si es Dios el que ya te quiere llevar al cielo. Imagínense, ¿usted cree que vaya a inyectar fe en el enfermo? ¿Qué cree que le va a dar? ¿Un tiro de gracia, por Dios? ¿Le va un tiro de gracia? ¿Qué mensaje debe recibir el enfermo? Que Dios es el sanador y Dios lo va a levantar. Es el primer mensaje, no es Dios el que envía la enfermedad. Segundo mensaje: si hay alguien que tiene una enfermedad en el cuerpo de ella, en primer lugar se llama Satanás, el diablo. Él es el que envía las enfermedades en compañía con el ser humano. ¿Por qué le digo en compañía? Porque dice Efesios 4:27, ni des lugar al diablo. La persona que le da lugar al diablo, viene el diablo y le pone enfermedad. Es decir, el diablo no cree que actúe solo. Como dijo un predicador por ahí, dice, se necesitan 2 para bailar el tango. Así dijo uno. ¿Qué significa? Que el diablo no le puede dañar a usted si usted es una persona que tiene fe y conocimiento en la palabra. Si alguien dice de algo, tengo que estar enfermo, es totalmente desconocer lo que está escrito para usted como una promesa. Entonces, si alguien desconoce eso, el diablo va a hacer lo que quiera con él. Pero ¿qué pasa cuando viene una dolencia, una enfermedad? Usted la reprende en el nombre de Jesús, se manifiesta el poder del Espíritu Santo y sale esa enfermedad. Eso es lo que pasa cuando usted conoce la palabra. ¿Me entiende? Ahora, es importante entender esto, que siempre hay errores en los seres humanos. Desde un error puede ser desde la falta de conocimiento. Falta de conocimiento, falta de fe. Muchos están enfermos por falta de fe, ¿sabía? Porque no vienen a oír la palabra. Vienen una vez, escucharon, no les agradó. Es que no me agradó la cara de aquel hermano porque me hizo una cara fea. Ya no regreso a ese lugar y ya. Se perdieron la fe, se perdió todo. Entonces al rato lo ve usted en una situación complicada, en una enfermedad, en algo, pues. Entonces el diablo se aprovecha de la falta de fe. Por eso es importante oír. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, el oír, el oír. No crea que estamos reunidos aquí por reunirnos con los hermanitos, ¿verdad? ¿No? Se escucha feo, ¿no? Pero no estamos aquí por reunirnos como una hermandad, como decía mi mamá. Ya vas con la hermandad, decía. No estamos reunidos por estar en hermandad. Estamos reunidos porque estamos siendo instruidos por el mismo Dios, el Espíritu Santo que revela su palabra. Estamos siendo instruidos para que usted viva una larga vida en la tierra, para que no muera de una enfermedad incurable. Eso es lo más importante de la palabra. Y cuando se muera se vaya al cielo. En conclusión, eso significa el Evangelio, buenas nuevas para usted. ¿Ok? Entonces, esa es la finalidad de la palabra de Dios. Muy bien.
Segundo principio, entender que la enfermedad viene de parte del diablo y necesitamos entender que esa enfermedad se tiene que ir. Muchas personas están enfermas por la falta de perdón, ¿sí sabía? Porque no perdonan, no han perdonado a su bisabuelita ahí que les pegó una cachetada cuando eran unos bebés. Están toda la vida ahí con ese corazón endurecido, enfermo de odio, de rencor, y eso trae enfermedades. Inclusive gran parte de las enfermedades vienen, creo que no sé si la enfermedad esa de los huesos, ¿cómo se llama? El artritis, osteoporosis, creo que vienen también por la falta de perdón. Entonces hay muchas circunstancias por lo que viene la enfermedad, pero el objetivo de este curso también es conocer por qué viene la enfermedad, ¿no? Pero más bien es entender cómo opera el poder del Espíritu Santo para que se manifieste la sanidad y los milagros. Ese es el objetivo principal. Pero fíjense bien, estoy recomendando yo adicionalmente este curso de sanidad, estoy recomendando que ya sé que vean videos, hay unos videos de unos hombres que Dios los usaba en sanidad y milagros. Hay unos hombres, que es un libro que hemos recomendado bastante, que se llama Los Generales de Dios, parte 1. Si usted lo lee, inclusive lo hemos traído hasta en software para que se lo graben en la computadora y usted se lo lleve, o inclusive lo busque en Guadalajara en alguna librería, que es muy difícil encontrarlo. Solamente yo lo encontré en una iglesia, es muy difícil encontrar ese libro. Entonces, en ese libro vienen 12 personajes que fueron usados por Dios, por el Espíritu Santo, para que se viera sanidad y milagros. Y en nuestro Face, por ahí se llama Fe y Poder pegado, Fe y Poder, espacio Guadalajara, ahí subimos unos videos de estos hombres. Me quedé muy impresionado porque uno de los ministerios, un hombre llamado A. Allen, este hombre ministró a 3 ciegos continuamente, y 3 ciegos recibieron la vista. Muy impresionante. Y son los hombres que usted va a ver en ese libro que le comento, pero ahora ya los tenemos en videos y los estamos subiendo. Y por cierto, por ahí vienen algunos videos para los que no tienen internet, traes una memoria y les grabamos algunos videos de esos. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque es necesario saber cómo opera el poder sanador de Dios para que se vean los milagros y las sanidades. Es importante que usted lo entienda, y esa información adicional, ya sea videos o el libro, es para que ustedes mismos adquieran, a través de ver cómo se ven los milagros en ellos, usted pueda adquirir la fe para cuando usted ore por usted mismo, por los demás, pueda recibir ese milagro de sanidad. ¿Me explico? O pueda ver ese milagro de sanidad cuando ore por el enfermo, ¿ok? Entonces esa es la idea principal. Una de las cosas que más me impresionó de este hombre Allen es que el ministerio de él se llamaba, así le decían, Fe y Poder. Allen dice, y luego dice Ministerio de Fe y Poder. Y nosotros no sabíamos que el ministerio de él se llamaba Fe y Poder, y le pusimos a esta congregación Fe y Poder, fíjese, muy impresionante. Y desconocíamos totalmente que el ministerio de él así se llamaba. Entonces, fíjese bien, ¿por qué le estoy hablando de personajes? Que usted vea videos de cómo operaba el Espíritu Santo en otras épocas. Le estoy hablando en 1950, o sea, hace más de una década, más de 50 años, perdón, más de 5 décadas, 6 décadas, por ahí. Entonces, entendiendo los principios por los cuales Dios se manifiesta para que los enfermos sean sanados, entender que Dios es el sanador. Segundo, que si hay alguien que enferma, mata, hurta, destruye, se llama Satanás el diablo. Segundo. Tercero, que cada persona que recibe a Cristo en su corazón se convierte en un heredero a través de la bendición que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Eso sí vimos. Dios le prometió una bendición a Abraham, que serían en él benditas las naciones. Y bendición a las naciones significa que las naciones ya están libres de la maldición y libres del enemigo, o del enemigo de la humanidad, que es Satanás, el diablo y sus demonios. Entonces dijo en Génesis 22, le dijo Dios a Abraham, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es decir, los enemigos de Dios pues son los mismos espíritus de enfermedad, pues para que usted me entienda, y todo el reino del mundo, las tinieblas. Entonces los espíritus de enfermedad vienen obviamente pues a traer y a dañar los cuerpos de los seres humanos. Jesucristo siempre en la Biblia se registra que él echó espíritus de enfermedad a la gente, para que usted me entienda. No significa que la gente esté poseída, para que lo capte. Lo que significa es que el diablo tiene una enfermedad
en ese cuerpo de las personas, solamente en el cuerpo, no en el alma ni en el espíritu. Es decir, no están poseídos. Solamente es un espíritu de enfermedad que el diablo pone en los cuerpos de los seres humanos. Como se llame, sea cáncer, sea diabetes, sea lupus, sea epilepsia o como se llame la enfermedad. Entonces fíjese bien, entendiendo eso, que la bendición de Abraham le pertenece a todo aquel que cree en Cristo Jesús, y la bendición de Abraham fue que los enemigos no iban a poseer las puertas de los descendencia de Abraham, sino al contrario, la descendencia de Abraham, es decir, todos los que están en Cristo Jesús. Gálatas 3:29 dice, si alguno está en Cristo, dice que usted viene del linaje o de la descendencia de Abraham. Por el linaje o la descendencia de Abraham, y si usted está en Cristo es de linaje o descendencia de Abraham. Eso dice Gálatas 3:29. Y a Abraham le fueron hechas las promesas. Una de las promesas principales que se le dio a Abraham era que Dios lo iba a enriquecer en todo. Enriquecer en todo, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de que usted sea prosperado en todas las cosas, significa que usted sea sano, que vive en salud, etcétera, 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 que le vaya bien en la tierra, pues que la bendición de Dios se manifieste aquí en la tierra. En pocas palabras, la bendición de Abraham le debe de alcanzar larga vida, y que si usted viene enfermo de algo incurable, usted sea restaurado su cuerpo a través del poder del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 12, para que entienda que cuando alguien dice, estoy enfermo, es Dios el que me está azotando, es Dios el que me está afectando mi cuerpo, es Dios el que me envió la enfermedad, porque no me he acercado a Él, yo creo que Dios me da un mensaje con esta enfermedad. Pues quiero decirle que Dios no es el que manda su mensaje o su instrucción a través de una enfermedad. Dios manda su mensaje, su instrucción a través de su palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Vamos a leer el versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Fíjense bien, no menosprecie la disciplina del Señor. ¿Qué entiende usted por disciplina? ¿Qué entiende usted por disciplina? Disciplina, puede haber una disciplina de los padres a los hijos de diferentes maneras, ¿verdad? ¿Cuál es la disciplina de los padres a los hijos? Llamado a atención, un regaño, como decían ahorita. Oye, hijo mío, ya no sales con esos amigos que se drogan. Un consejo, eso es una disciplina, un consejo. O en lo máximo de los casos, una disciplina representa a lo mejor que se le pegue con el cinto, ¿no? En lo máximo de los casos. La pregunta sería, ¿la disciplina de los padres naturales hace que los hijos se mueran? ¿Usted qué cree? Cuando usted ha disciplinado a un hijo, lo ha golpeado tanto a tal grado que lo dejó todo moribundo ya en el hospital, ya listo para morirse. No, ¿verdad? ¿Verdad que nunca hacemos eso? La disciplina hacia los hijos en algunos casos a lo mejor puede ser física, ¿verdad? Puede ser física en algunos casos, pero nunca un padre, un ser humano como padre va a dañar a su hijo a tal grado que lo va a matar, ¿verdad que no? Sí sabía que cuando alguien está enfermo de cáncer, sí sabía que lo lleva a la muerte el cáncer. ¿Sí sabía o no sabía? Entonces se le ha atribuido a Dios que Dios disciplina a través de enfermedades. Dios disciplina a través de enfermedades. Eso significa que le están atribuyendo a Dios que Él es el causante de la muerte cuando alguien muere de una enfermedad incurable. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Dios está disciplinando. Pero si los padres naturales disciplinan a sus hijos y nunca los disciplinan para matarlos, ¿usted cree que Dios sí los va a matar? Entonces, cualquiera que cree que Dios manda una enfermedad, está diciéndole a Dios un asesino. Porque la enfermedad los lleva a la gente a la muerte, ¿sí o no? ¿A dónde cree que los lleva un cáncer? Un diabetes. A la muerte. Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice?
disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota a todo el que recibe por hijo. ¿De qué manera cree que Dios lo va a azotar a usted? Créalo que no va a ser a través de una enfermedad, ¿eh? ¿De qué manera cree que Dios lo va a azotar a usted? Cuando vaya pasando por la calle se va a caer un brazo de un árbol y lo va a golpear. ¿Será de esa manera como Dios disciplina a sus hijos? Bueno, seguimos leyendo para que usted capte por qué, cómo es la disciplina del Señor y a qué se refiere. Versículo 7 dice: si soportan la disciplina, Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Fíjense, ya lo comparó con un padre humano al Padre, al Dios y Padre. A Dios mismo lo compara con un padre humano. Fíjense bien lo que dice. Pero si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pusimos un ejemplo ahorita, ¿no? Un padre nunca va a disciplinar, además, imagínense, yo amo a mis hijos, ¿no? Imagínense, amo a mi hija. De repente, a ver, por ahí tengo un veneno para ratas, se lo voy a dar en el biberón. ¿Usted cree que usted como padre haría eso? ¿Usted cree que Dios como padre haría eso? ¿Poner un veneno para matarlo? ¿Influir? A ver, imagínense Dios, a ver, espíritu de enfermedad, de cáncer, lo voy a poner en mi hijo porque lo amo mucho. ¿Ustedes creen que Dios mande un espíritu del diablo para ponerlo en el cuerpo de una persona? Por cierto, o sea, no lo va a hacer Dios. No lo va a hacer Dios. Entonces fíjese bien, versículo 8: pero si se deja sin disciplina, de la cual han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Vamos a ver cuál es la disciplina de Dios. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de qué? De los espíritus, y viviremos. ¿Dios es el Padre de qué? De los espíritus. ¿Qué significa Padre de los espíritus? Que Él no contribuyó, o a lo mejor sí, en cierta manera, porque cada ser humano, cuando nace un niño a través de un matrimonio, nace un bebé, por ahí está como un embrión en el vientre de su mamá. Cuando está el embrión ahí, Dios dice que pone un espíritu y además le da una personalidad a ese espíritu que es el alma de las personas, ¿no? Entonces, Dios pone un espíritu. ¿En qué contribuye Dios para ser el Padre de las personas? En que Él pone un espíritu. Cuando esa persona crece, muere espiritualmente, es necesario que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Ya que recibe a Cristo nuevamente, esa persona vuelve a ser hijo de Dios. Es decir, Dios engendra su espíritu y lo hace nacer de nuevo de las personas. ¿De qué manera lo engendra? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios usted cree que Jesús es el Señor y el Salvador. Usted cree a través de la palabra de Dios que Jesús pagó el precio por usted y que resucitó para que usted también resucite juntamente con Él. Entonces, es salvo, dice la palabra de Dios, porque usted cree que Él fue levantado entre los muertos al tercer día. ¿Ok? Entonces, en ese momento, Dios engendra el espíritu de los seres humanos por la palabra de Dios. No creo que haya un acto allá en que Dios se mete con alguien y no, nada que ver. Esa es la palabra de Dios la que hace engendrar a los seres humanos. Entonces, fíjese bien. Pero aquí dice algo muy importante en Hebreos 12:9. ¿Cómo no obedeceremos mucho mejor al Padre de qué? De los espíritus y viviremos. Dios es el Padre de su espíritu. Por lo tanto, Dios lo va a disciplinar ¿en qué? En su cuerpo, en su alma, en su espíritu. En su espíritu y por consecuencia también el alma que contiene ese espíritu para que la renueve. Dios va a disciplinar lo que no se ve en usted, para que me entienda. ¿Qué es lo que no se ve en usted? Lo que es espiritual. Lo que es espiritual es el espíritu de usted y el alma. Eso es lo espiritual, porque el alma no la vemos, ¿verdad? Es espiritual. El cuerpo de usted no lo va a disciplinar Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? El cuerpo usted no lo va a disciplinar porque Él disciplina a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Aquellos espíritus que han nacido de nuevo a raíz de que recibieron y conocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Entonces en ese momento se dio un nuevo nacimiento espiritual y Dios viene a ser el Padre de su espíritu, no de su cuerpo. Y Él lo va a disciplinar en su espíritu, no en su cuerpo. De ahí viene el gran problema teológico de muchas religiones donde dicen, es que Dios me está disciplinando con esta enfermedad. Dios me está moldeando su imagen a través de este cáncer. Dios no va a moldear a nadie su imagen a través de algo físico, a través de un daño físico, para que me entienda. Está captando que Dios es el Padre de los espíritus. Pero ¿sabe dónde sí interviene Dios en los cuerpos? En la sanidad. Al contrario, ¿en qué momento Dios interfiere en el cuerpo físico de los seres humanos? Cuando ese cuerpo está destruido por una enfermedad incurable. Cuando ese cuerpo está destruido por un diabetes. Porque el diabetes es una enfermedad degenerativa, donde una persona empieza a lo mejor con problemas de azúcar, ¿no? Luego ese azúcar lo lleva a que se dañen sus riñones. Luego que se dañan sus riñones, pues empieza a fallar otro tipo de cosas, el cerebro, etcétera. Empiezan a fallar muchas cosas a raíz de eso y vienen muchas enfermedades a raíz de esa enfermedad. Además a las personas, no sé si se han dado cuenta que los diabéticos se les va destruyendo y se les va cayendo partes del cuerpo a algunos, ¿verdad? ¿Sí has sabido eso o no? Bueno, se va dando cuenta que una enfermedad viene a destruir el cuerpo de los seres humanos. Entonces, ¿cómo va a disciplinar Dios a través de una enfermedad? Si Dios mandó un diabetes, ¿cómo Dios de qué manera va a corregir a su hijo a través de un diabetes? Dígame. Entonces, ¿para qué dejó su palabra si nos iba a instruir, nos iba a disciplinar y nos iba a corregir a través de enfermedades? Entonces hay que echar a la basura esta palabra, ¿sí o no? Si Dios me va a disciplinar y me va a instruir y me va a enseñar a través de una enfermedad, entonces con permiso, hay que echar a la basura toda la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no o no? Ahora sí, Señor, envíame un cáncer y disciplíname. Enséñame con un diabetes, Señor. ¿Ustedes creen que sería correcto eso? ¿Verdad que no? Está captando hasta dónde llevamos, hasta lo ridículo llevamos esto, para que capte el ser humano que nos va a ver por internet, que capte que Dios no disciplina a sus hijos a través de enfermedades en su cuerpo. Al contrario, Dios restaura lo que el diablo trató de hacer en el cuerpo de los hijos de Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, usted no va a morir, si usted cree todo esto, usted no va a morir a corta vida, o sea, no va a ser de corta vida. No va a morir de una enfermedad incurable, no va a morir de un accidente, no va a morir de un ataque cardíaco, no va a morir de nada. Excepto cuando usted ya cumpla sus 110, 115, 120 o más arriba, usted diga entonces, con permiso me retiro. Como les he dicho, después de una buena cena, 120 años, me retiro, hijos míos. Si no viene Cristo antes, ¿no? Muy bien, entonces la sanidad en el pueblo de Israel desde el Viejo Testamento ya se veía. Vamos al Salmo 103 para ver Salmo 103, para que usted vea que la sanidad es un derecho legal que le corresponde tanto a usted, porque Dios ya lo había dicho desde el Viejo Testamento. Salmo 103, versículo del 1 al 3. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjese, el salmista se está dando cuenta que le está hablando a su alma. Le está hablando a su alma el salmista, ¿ya se dio cuenta? ¿Sí o no? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Luego otra vez nuevamente, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Quién cree que está hablando ahí? Es el espíritu de la persona que está hablando a su alma, ¿se ha dado cuenta? ¿Qué significa? Que la persona entendió, el salmista entendió que él no era alma, él era un espíritu que estaba dentro de un cuerpo y que poseía una personalidad que se llama el alma, sentimientos, voluntad, donde distingue a un espíritu de otro, ¿me entiende? Entonces fíjese bien, bendice alma mía Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios. Y luego fíjense lo que le dice al alma. ¿Por qué le está hablando al alma?
Porque el alma de los seres humanos es lo más difícil de poder cambiar para que reciban la sanidad en sus cuerpos. Le voy a decir por qué. Dice, Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Se da cuenta de lo que quiere Dios? A ver, alma mía, si estás pensando que de algo te tienes que morir, alma mía, ahora recibe la instrucción de Dios. Dice la instrucción de Dios que yo debo rejuvenecer como el águila. Es decir, que mi cuerpo se conserve en buen estado, que no tenga ningún órgano dañado. ¿Se da cuenta? Eso debe hablarle a ¿quién? A su alma. Porque por tradición desde nuestros padres nos dijeron a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, hijo mío, hazte un análisis porque a lo mejor estás enfermo de esa enfermedad que tenía tu abuelito. A lo mejor desde que éramos niños se nos dio un mensaje subliminal a través de nuestros padres que de algo teníamos que morir. Es que se murió fulana persona, es que se murió el hijo del hermano Chon, es que se murió otro niño ahí de cáncer, de diabetes, de paro cardíaco, y todos esos mensajes el diablo nos bombardeó, que había otra gente enferma y que nosotros tenemos que morir de algo. Ese es un mensaje del diablo, usando a otras personas, obviamente. De tal manera, imagínense, de tal manera que cuando salías a la calle, pues ya no sabías si venía un carro, andaba uno todo temeroso, no me irá a atropellar ahora. A lo mejor no voy a llegar al día de mañana, no sé de qué me voy a morir. Mucha gente pensaba eso porque era un mensaje que metió el diablo por años, y por siglos, en algunos casos. Entonces fíjese bien, el alma, eso quedó registrado en el alma de usted, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su voluntad. En su pensamiento quedó registrado a lo mejor que usted no iba a llegar al día de mañana, que a lo mejor el año que entra usted iba a morir de algo. Oye, si murió mi vecino, que era tan sano, pues ni fumaba ni tomaba, y resulta que le cayó un cáncer porque no sé qué alimento se comió. Ese mensaje le quedó registrado ¿dónde? En su mente, en el alma, exacto, en el alma. Entonces, por eso el salmista, hablando el salmista, entendiendo que él no era alma, él era un espíritu que poseía un alma, es decir, una personalidad propia, para que me entienda, diferente a los demás espíritus. El salmista le dice en el Salmo 103, versículo 3, él es el que, o sea, hablando de Dios, dice, él es quien perdona todas tus iniquidades y además, fíjese, el que sana todas tus dolencias. ¿Entendió? ¿Quién es Dios? El que sana todas las dolencias, no una parte de las dolencias, sana todas las dolencias, es decir, para Dios no hay imposibles, ¿verdad? ¿Sí sabe eso? Pero también dice la palabra que tampoco hay imposibles para aquel que cree, ¿entiende? Por eso vamos a hacer milagros el día de hoy, si alguien viene enfermo. Si usted lo cree, no va a ser imposible que usted, es más, no se va a regresar enfermo a su casa. Si usted trae una dolencia, no se va a regresar con esa dolencia, porque vamos a ver el poder del Espíritu Santo manifestándose. Pero es importante que si su mente le dice, es que yo estuve, es la misma información que usted le va a dar al enfermo. Usted lo ve en una silla de ruedas, ¿qué le va a decir el enfermo? Si el enfermo dice, oye, ¿cómo me voy a levantar de esta silla a través del poder del Espíritu Santo del que tú me estás hablando? Le va a preguntar a usted. Si Jesucristo es el sanador, pero pues oye, me tengo 10 años en una silla de rueda, porque sufrí un accidente, mi columna se dañó y ahí tengo 10 años o 20 años. ¿Cómo voy a sanar a través del Jesucristo que tú me predicas? Si tengo 20 años en una silla de ruedas, ¿por qué Dios no se acordó de mí en 20 años? Porque hay personas así, ¿no? De tal manera que esa persona registró en su mente que toda su vida se va a quedar en silla de ruedas. Y eso me pasó por ahí en Culiacán. Encontré una persona que a través de un accidente quedó totalmente paralítico en silla de ruedas. Y es una persona que hacía llaves. Entonces, esta persona, fui y lo visité y le hablé del poder sanador de Jesucristo, de la manifestación del Espíritu Santo, le hablé de que la sanidad era algo que él podía recibir, un milagro donde Dios le reconstruyera
sus vértebras dañadas y pudiera levantarse. Sin embargo, él me dijo, ¿sabe lo que me contestó? Me dice, yo toda la vida voy a estar así. Dios no puede hacer nada con el que cree que toda la vida va a estar así. No puede hacer nada Dios, porque Dios necesita ver fe en la tierra para que se manifieste a través de un milagro. ¿Sí sabía? Entonces hay personas que se quedaron con esa mentalidad de que toda la vida iban a estar paralíticos y no la cambia nadie, ¿me entiende? Él me dijo, es que no me vas a hacer cambiar, yo no creo que Dios me sane, porque es imposible que Dios me sane. Mira, ve cómo estoy. No sé si tenía como 15 años en una silla de ruedas. Su mente estaba totalmente dañada. Entonces, fíjese bien, el obstáculo más grande para que una persona reciba la sanidad y los milagros es que no ha renovado su mente, porque su mente le registra algo de que jamás va a sanar de esa enfermedad. Y es donde tenemos que tratar nosotros cuando vayamos a hablarle al enfermo. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice el versículo 5. Sacia de bien tu boca, ¿qué significa? Que usted va a comenzar a hablar conforme los principios del reino. ¿Qué es lo que le tiene que decir usted al enfermo cuando vaya y ore por él? Es decir, tienes que declararte sano. Sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Dice así, para que recibas tu milagro, si tienes un órgano dañado, para que tú te rejuvenezcas y ese órgano te lo ponga el Espíritu Santo, tienes que declararte sano. Es decir, creer en tu corazón que ya Jesucristo pagó el precio por ti, Él llevó la enfermedad para que tú recibas la sanidad. ¿Me entiende? Es un principio muy importante que usted debe entender para que se manifieste la sanidad o el milagro de parte de Dios. Muy bien, vamos a continuar con el Salmo 107. Esto es algo que se manifestó por allá en el Viejo Testamento. Versículo 20.